Hola, bienvenidos un día más. Hoy quiero hacer en especial este podcast para ahondar un poco en la información sobre qué es la terapia regresiva al vientre materno y cómo funciona. He decidido hacer este podcast ampliando un poquito más esta información en concreto, orientado más que nada en el próximo taller que tenemos el 25 de abril, viernes, ¿vale? Se realizó en marzo y fue un éxito, así que lo repito ahora en abril. Pero para ampliar esta información a todos aquellos que me estáis pidiendo información como más ampliada, me parece una oportunidad el que os pueda hacer llegar este podcast para que así, en profundidad, podáis escuchar todos sus beneficios y en sí cómo es, ¿vale? Entonces, para los que llegáis aquí nuevos, simplemente comentaros que la terapia regresiva al vientre materno es un método que te permite acceder a esos recuerdos, a esas emociones que vivimos en esa etapa prenatal, cuando estábamos en el útero de nuestra mamá. Durante esta fase, todo lo que tu madre sintió, pensó y experimentó quedó registrado en ti, influyendo en tu personalidad, en tu autoestima y en la forma en que te relacionas con el mundo. A través de esta terapia se puede revivir esos momentos desde un estado de relajación profunda. De esta manera se comprende y se sana aquellas memorias que han quedado grabadas en tu inconsciente. Es un proceso muy transformador porque aquello que no recuerdas sigue afectando a tu vida. Entonces es muy importante simplemente el paso de hacerlos conscientes para que se pueda trabajar y liberar y así poder sanarlo y que no nos repercuta. ¿Qué impacto tienen las emociones de tu madre en tu gestación y en tu vida actual? Como os estoy comentando, desde el instante en que fuiste concebido, fuiste un ser consciente, ¿vale? Sintiendo todo lo que tu madre vivía. Por ejemplo, si ella se sentía amada y protegida, creciste con esa base emocional segura en ti. Pero si por el contrario vivió con estrés, con miedo o con tristeza, esa energía también quedó impresa en ti. Las emociones de tu madre durante el embarazo actúan como un programa subconsciente que puede estar afectando tus relaciones, tu autoestima, tus miedos o incluso dificultades que se te presenten para avanzar en tu vida. Pero hay una buena noticia, ¿no? Que todo esto se puede sanar. Esta técnica exclusivamente a mí me gusta mucho porque hay muchas técnicas de las que nos podemos ayudar, digamos, para sanar estos tipos de condicionamientos limitantes en nosotros, pero la terapia regresiva accede, digamos, a la raíz origen del problema. Y eso nos hace ir, ¿no?, a esa raíz para poder ahondarla desde ahí y sanarla. Muchas veces es como si fuésemos esa capa de cebolla que vamos quitando esas capas que queremos liberarnos, ¿no?, de esas emociones densas, limitantes que tenemos en nosotros. Pero si no llegamos, digamos, al corazón, ¿no?, a esa capa más interna de la cebolla, sanamos una parte, pero no terminamos de sanar todo el cómputo en nosotros. Entonces, con la terapia regresiva se accede directamente al origen de esa raíz y se libera. Así podemos regresar a esos momentos y reprogramar también esas memorias con amor, aceptación y comprensión. Entonces quizás te puedas preguntar, ¿puedo liberar traumas prenatales que ni siquiera recuerdo, no? Aquí, por supuesto, estamos hablando de todo aquello que llevamos guardado en nuestro inconsciente. No necesitas recordar conscientemente lo que ocurrió en el vientre materno para que esas memorias te estén afectando. Es decir, al acceder a la terapia regresiva saldrán a la luz y así se podrá sanar. Pero muchos de nosotros estamos condicionados y actuando con ciertos patrones que ni siquiera somos conscientes de que los llevamos, digamos, cargando en nuestra mochila. Muchas de nuestras heridas más profundas vienen de esa etapa, como por ejemplo el miedo al abandono. Esto es una sensación muy común, la sensación de no ser suficientes o incluso la dificultad para recibir amor, que claro, luego se verá reflejado en las relaciones, ¿no?, ya como adultos. En el taller, mediante la regresión guiada, yo lo que hago es simplemente ser ese sostén y esa guía para que os podáis conectar con esas memorias ocultas, ¿no?,
y se liberan de una manera amorosa y segura, permitiendo que tu presente y tu futuro ya no estén condicionados por esas heridas del pasado. ¿Cómo me afecta la relación, por ejemplo, os podréis preguntar, que tu madre tenía con tu padre quizás durante el embarazo? A veces, según las circunstancias en las que sucedan, puede haber conflictos de todo tipo, incluso separaciones, divorcios, pérdidas, duelos, que tu madre haya podido experimentar, digamos, en el embarazo cuando tú te encontrabas, ¿no?, dentro de ella. Entonces, el vínculo entre tu madre y tu padre en esa etapa de gestación tienen un pacto directo con tu relación con el amor, con la pareja y con tu seguridad emocional. Si, por ejemplo, tu madre se sintió amada y apoyada, probablemente hoy sientas confianza en el amor y en las relaciones. Pero si por otro lado hubo conflictos, ese miedo o abandono podría estar repitiendo esas mismas emociones en tu vida amorosa sin darte cuenta. A través de la terapia regresiva se puede comprender y sanar cómo esta relación impactó en ti. Y se liberan esos patrones inconscientes que te va a dar esa oportunidad de crear esa nueva experiencia, ¿no?, más alineada quizás con la vida que realmente deseas. También una pregunta muy recurrida que se me plantea es ¿qué hacer si fue un embarazo no deseado o no planeado, ¿no? A veces existen estas circunstancias en que la mamá se queda embarazada sin buscarlo, o incluso por algún acto también más complejo, ¿no? Por ejemplo, una violación. Y si en algún momento, pues esa mamá sintió dudas sobre tenerte, es posible que hoy experimentes en tu vida esa sensación de rechazo, de baja autoestima, o la creencia de que no tienes un lugar en el mundo, quizás, ¿no? Esa sensación de no pertenencia. Pero aquí está el mensaje más poderoso. Tu alma sí te eligió para estar aquí. Es decir, el amor con que el universo te creó es más grande que cualquier emoción humana. Y muchas veces, al final, desde esta parte más trascendental, más espiritual, más de consciencia, como ya os comparto en anteriores podcasts, todos elegimos esas experiencias que vamos a necesitar experimentar en nuestra vida actual para esa evolución propia de nuestra evolución álmica. Y como ya os he dicho muchas veces, elegimos a nuestros papis, ¿no?, a nuestros padres, para experimentar esta experiencia, y todo tiene una correlación y un sentido, ¿vale? Así que muchas veces todo sucede porque tiene que suceder, ¿no? Y no por... todos son perfectas sincronías, ¿vale? Entonces el amor que se puede expresar es grandioso y va por encima de todo. Es decir, el trabajar con este tipo de terapias, a pesar de que puede ser un poquito doloroso porque salen a la luz ciertas condicionamientos o hechos más esas emociones más densas, nos permite también abrazar, ¿no?, esas sombras en nosotros para poder trascenderlas y sanarlas. En la regresión al vientre materno, al sanar esas memorias de rechazo y reemplazarlas por la certeza de que mereces estar aquí, ¿no?, con ese amor incondicional que tú eres, y esa vida, ¿no?, tu vida actual tiene un propósito y un valor inmenso que debes, digamos, tratar de experimentar en su máxima plenitud, ¿vale? Y desde una manera mucho más armónica y desde ese bienestar íntegro en ti. Entonces, te puedes preguntar, ¿cómo sanar la sensación de abandono, rechazo o falta de amor desde el útero? Sanar estas heridas implica volver al origen y transformar la energía con la que llegaste al mundo. Todos tenemos una esencia y vibramos una frecuencia única, que, claro, es distorsionada, ¿vale?, por muchos factores al llegar al mundo, ¿vale? Entonces, a través de la terapia regresiva, puedes volver a conectar con tu ser en esa gestación y darle lo que necesitó en ese momento. Es decir, aquí estamos hablando de esa seguridad, esa aceptación total y ese amor incondicional. Cuando vuelves a esa etapa y te abrazas con amor, se produce una transformación profunda en tu energía. Ten en cuenta que somos seres energéticos. Y cuando habitamos el cuerpo, en ese momento, pasamos a experimentar esta experiencia terrenal, pero también contemplando
esa unión que somos, ¿vale? Porque somos como tres partes, ¿vale? Somos tanto nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestra supraconsciencia o nuestro alma y nuestra parte también de personalidad o de ego, ¿no? Hay que intentar convivir en una unión perfecta entre ambas. Y es muy importante, ¿no? El poder hacerlo. Cuando desde esa valentía decides buscar en tu interior y en esa propia introspección para indagar realmente todo lo que tú eres, tu presente cambia, porque tu inconsciente deja de estar atrapado en ese dolor. Este taller que ofrezco te da esa herramienta práctica para que reconectes con el amor desde antes de nacer y vivir con más plenitud y seguridad en ti, que es lo importante. Porque realmente, ¿cómo puedo cortar patrones de sufrimiento heredados antes de nacer, ¿no? Esta es una pregunta que muchas personas no llegan a comprender. Pero es que muchas de las cargas emocionales que llevamos no son nuestras, sino que vienen de nuestro linaje, tanto materno como paterno. Por ejemplo, si hubo mujeres en tu familia que sufrieron en el amor, tú puedes haber heredado esa creencia, ¿no? Que inconscientemente tú la tomas como tuya, pero realmente no te pertenece porque tú no has vivido ningún hecho o ningún acontecimiento en esta vida que te haga el tener ese sentimiento en ti. Por ejemplo, si hubo conflictos con el dinero, ¿no? También en tu transgeneracional o enfermedades repetitivas, también muy importante, pueden estar afectándote a ti sin saberlo. Y también aquí ese miedo, esa culpa o esa vergüenza que ha pasado de generación en generación, es muy importante liberarlos para sentirnos plenos, para integrar ese ser, esa esencia que somos. La terapia regresiva es una puerta hacia esa sanación. Y cuando tú sanas, ya no lo haces, que sí, también, en primer lugar, por tu propio beneficio, pero también te permite sanar todo ese linaje y ahondar y agradecer todas esas mujeres y esos hombres que acontecieron antes de que tú pudieses estar aquí, porque gracias a ellos tú puedes estar ahora mismo experimentando esta experiencia terrenal y hay que dar gratitud porque estamos vivos y hay que saber experimentar la vida en presencia y con plena satisfacción de lo maravilloso que es poder vivir, ¿no? Desde ese bienestar y con una felicidad y con una sensación de amor por todo. Muchas veces, hoy en día, muchas personas viven en automático, sin sentir su cuerpo, sin esa presencia corporal. Son como esa parte, ¿no? De los Sims, como unos muñequitos en un videojuego, digamos, en esa, no me gusta decir Matrix, pero bueno, en esa parte como más sin sentido, ¿no? Que llevan una rutina sin ni siquiera accionar o ser conscientes del por qué lo hacen, ¿no? En este taller realmente es simplemente para que cortes esos lazos de sufrimiento que puedes seguir cargando o portando en tu interior para que los transformes en esa luz y en esa libertad. Porque tú tienes el poder de cambiar tu historia, ¿vale? Es un momento en el que ya vale de accionar desde el ego, ¿no? Desde esa víctima y siempre poner como digamos excusas de que todo lo que tú sientes es como desde la víctima, ¿no? Desde esa parte que te lo hace el otro. No, todo es un reflejo, todo está en tu interior. Si tú te sientes amenazado, por ejemplo, por una mala contestación de tu vecina, el que a ti te influya, ¿vale? Es una decisión tuya, es decir, hay que hacer mucho trabajo de introspección de uno mismo. Y este es un ejemplo así tonto que os acabo de poner, pero no hay que repetir, ¿no? Lo que vivieron nuestros ancestros. Ellos lo hicieron de la mejor manera posible, tal como se lo enseñaron y desde ese amor que ellos podían dar. Pero bueno, si tú te encuentras en una situación en la que te encuentras estancado, ves que tienes esos sentimientos que han aflorado incluso ahora con estos eclipses que ha habido en el mes de marzo, se ha notado que la energía está muy revuelta y que ha sacado a la luz todas esas sombras que aún necesitamos de sanar en nosotros mismos. Entonces esta es una oportunidad para que puedas, ¿no? Elegir ese nuevo camino en ti y puedas sanar desde esta sanación más profunda, desde el origen, y
Y es esa oportunidad de conectar, ¿no?, con esa esencia que tú eras antes de nacer, reconocerte y liberar lo que te limita para abrirte a esa vida que tú siempre has querido, ¿no?, más libre, más plena, más consciente, más feliz, que es lo que todos queremos, ¿no? Así que bueno, hasta aquí quería hacer una breve... en cuanto a preguntas que me soléis dejar, ¿vale? Responder esto de una forma más ampliada para que podáis así realmente, si resonáis, para que podáis acceder al taller o no. Así que si sentís el llamado, ese llamado interior del alma, siempre yo os aconsejo que escuchéis a vuestro corazón, más que a vuestra parte de esa parte del ego, ¿no?, más mental, sino que siempre, si sois guiados por lo que sentís, por ese corazón, será ese impulso que te anime, ¿no?, a indagar más en ti, y eso es porque tu alma ya también está lista para que sane, ¿no?, para empezar a vivir más desde ese Dharma. Así que bueno, te invito a que, si es así y si has resonado con esta información, bueno, pues que me escribas, y nada, que espero que te pongas como prioridad, y te invito a que des este paso transformador. Nos vemos en el taller. Un beso a todos.